El mundo viviendo en oscuridad ha visto la gran historia de cómo llegó la luz. Esa luz descendió, contando la historia desde la creación de todas las cosas. La historia que desde entonces transforma y cambia vidas. Jesús ha nacido. La historia que lo cambia todo. Muy buenos días con todos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Un saludo muy especial de nuestro campus en Suba. Ya tenemos 4 meses reuniéndonos todos los domingos y la verdad que cada vez agarra más fuerza y se pone más bonito ese campus. No tan bonito como el de ustedes, pero ahí vamos. Gracias por sus oraciones, gracias por todo lo que hacen por la confra en general. Seguimos con nuestra serie, La historia que lo cambia todo. Y cambió realmente la historia. Parte la historia en 2, antes y después de Cristo. Y eso es a nivel universal. Hemos visto historias de personas que Dios en su misericordia tomó para hacer parte de una historia más grande. De esta historia que precisamente hoy Pili hablaba del mundial. El mundial reúne a la gente que le gusta el fútbol cada 4 años. Pero cada Navidad es un tiempo especial en que podemos reunirnos y podemos compartir esas buenas nuevas, esa historia grande, esa historia que cambió la historia. Y decía yo en los otros campus que para mí esta serie ha sido como desempolvar esos álbumes de fotos que teníamos en la casa. Mi padre era una persona que le gustaba mucho la fotografía y fue fotógrafo no profesional, pero sí aficionado. Incluso él hacía o hizo un par de cámaras para él. Y eso permitió que en la casa siempre hubiera cantidad de álbumes y cantidad de fotos. Y era interesante y era divertido porque cuando llegaba gente por primera vez a nuestra casa, se les sacaban los álbumes y ellos se sentaban ahí y era el Netflix de la época. Y no había que pagar, era gratis. Y pasábamos mucho tiempo allí viendo esas fotos. Que de paso, ¿alguien creció con eso? ¿Alguien todavía tiene álbumes? Qué bueno, consérvenlos porque es una especie ya en extinción. Hoy en día los chicos sacan sus tablets o sus aparatos y muestran allí las fotos. Pero a los álbumes que teníamos no les entraba virus y siempre estaban ahí las fotos. Así es de que para mí es sacar de la historia de Jesús, de la genealogía de Jesús que vinimos viendo, esos álbumes de esos personajes. Y si algo pasaba cuando uno mostraba el álbum era que las personas se interesaban en preguntar, ¿verdad? ¿Quién era este? Ese peinado tan feo, ¿por qué usaron esos peinados tan feos? ¿Qué época era ese? Entonces nos situábamos en el contexto de la historia. Así es de que vimos a Tamar, una historia un poquito oscura. Y hace 8 días creo que Tuto estuvo aquí hablando sobre Ruth, ¿verdad? Ruth para mí es un libro, y según pudimos ver, un libro muy interesante, un libro muy lindo. Parece una novela de esas que empieza bien y termina mejor. Pero para mí también este libro, a pesar de que tiene el nombre de Ruth, hay otro personaje muy importante que es Noemí. ¿Les parece? Noemí, una mujer espectacular, una mujer
que incluso sus nueras lloraban amargamente en 2 oportunidades por alejarse de ella, cuando lo normal era que las mujeres lloraran porque la suegra se acerca. Pero eso es otra historia. Una mujer muy interesante, y yo creo que una mujer que merece realmente esos elogios y de eso que hablamos. Hoy tenemos otro álbum, un álbum que es de esos álbumes que quizá no nos gusta ver, no nos gusta mostrar. Yo me acuerdo que mi mamá escondía casi siempre los álbumes más viejitos, por eso, por la época, por los peinados, porque no, pues a veces nosotros nos burlábamos, nos reíamos de esa época, pero también porque había allí ciertos personajes que no era ese tipo de familia que nos gusta mostrar, que no era esa familia donde nosotros con orgullo decimos, este era tal, y mostramos los mejores, mostramos las mejores cosas, pero hay cierta familia que son los llamados oveja negra. ¿Han escuchado ese término? Y oveja negra era porque los pastores, cuando tenían sus manadas de ovejas y nacía una oveja negra, era una oveja despreciada. ¿Por qué? Porque la lana no se podía teñir. Así es de que la lana, a juro, o porque sí, tenía que ser negra y era muy poco valorada, muy poco apreciada. Entonces, el libro que desempolvaremos de hoy, o la historia de la que hablaremos hoy, es la historia de Rahab. ¿Han escuchado? Rahab. Y casi siempre, cuando se habla de Rahab, se le coloca su oficio. ¿Se acuerdan? Rahab, la ramera. Rahab. Por eso la historia de hoy la hemos llamado del menosprecio a la honra. ¿Y cuál es el contexto viendo esa foto? El contexto es, había muerto Moisés, estaban a puertas de entrar a la tierra prometida, pero Moisés no iba a entrar. Dios ya había hablado con él y él no podía entrar a la tierra prometida. Así es de que nombra a un sucesor que se llamó Josué. Muy bien. Josué tiene el deber de ir y conquistar la tierra, pero como todo, las bendiciones no vienen preparadas y listas, sino que Josué con su ejército tenían que ir y conquistar esas tierras. Así es de que se preparan, cruzan el Jordán y allí estaba Jericó. Y ellos, Josué, así como Moisés había enviado unos espías. ¿Recuerdan que Moisés había enviado unos espías? ¿Cuántos espías envió Moisés? 12. Y uno de ellos era Josué. Muy bien, uy, por aquí están con el filo puesto en la Biblia. Así es de que Josué dice, quizás piensa, ¿para qué mandar 12? Que de los 12 solamente dos dieron un parte bueno. Entonces envía 2 espías hacia Jericó. Ahora dice que llegaron en el capítulo 2, versículo 1, dice: luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab, Ahora, puede ser un sitio extraño, ¿verdad? Puede ser un sitio para ir a espiar. Esto es para que no se me olvide el iPad. Puede ser un sitio extraño para que 2 espías vayan a averiguar, a conseguir información de los enemigos. Pero también, si nosotros nos ponemos a ver, era el sitio donde ellos podían estar sin levantar sospechas. La casa de una ramera, donde entraban y salían hombres y ellos podían estar allí. Ahora, la casa de una ramera, y una ramera que aparece en la genealogía de Jesús, nada más y nada menos. Esta idea ha escandalizado tanto a algunos comentaristas bíblicos que simplemente la ponen como una posadera o la dueña de una posadera. Pero a través de la Biblia vemos siempre, como decíamos, que cuando aparece su nombre también aparece su oficio. Uno de los oficios
más antiguos de la humanidad, según dicen, pero un oficio vergonzoso, humillante y hasta peligroso. Así es de que, ¿por qué fueron a esta casa? Posiblemente, pues para no levantar sospechas, pero también porque allí se escuchaban muchas cosas. Se escuchaba lo que los soldados iban a decir, los que podían de pronto tomar los favores o los servicios de esta Rahab. Así de que ellos podían allí escuchar ese informe, porque pues no es lógico que el jefe del ejército manda a los espías. ¿A dónde fueron? No, nos fuimos a Jericó, a la casa de una prostituta. No era como muy coherente, pero hay algo especial allí. Además, según el relato, pues podemos ver cuando Rahab les comenta que ella manejaba esa información. Dice en el versículo 9 al 11, y les dijo: yo sé, ojo con esta expresión, yo sé que el Señor, está hablando Rahab con los espías, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias, ojo con esta otra expresión, de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído otra expresión interesante, cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Era una mujer que tenía de primera mano información, y me encanta como dice: yo sé. Personalmente en ese yo sé veo una declaración de fe, una declaración con convicción, no simplemente con creencia. Ella no dijo yo creo, a mí me parece, he escuchado, sino era una mujer con una convicción impresionante. Convicciones más que creencias. Muchas veces nos llenamos de creencias, y ahora con esta globalización de información hay mucho que creer, pero nuestras convicciones deben hacernos incluso dar la vida por lo que nosotros estamos convencidos de que es. Dice que tenemos noticias, se había escuchado muchas cosas, y también dice hemos oído. Quizá eran testimonios de primera mano, quizá algunos hebreos habían pasado por allí y los habían escuchado de primera mano, o algunos cananeos habían salido y habían escuchado. Era una mujer que no había estado en esos sucesos que dice ella, como los del Mar Rojo, en esos sucesos extraordinarios que Dios había hecho por el pueblo hebreo, pero ella los creía. Ella estaba convencida de que ese Dios de los hebreos había hecho eso. Cuánta seguridad y cuánta fe con tan poca información, ¿no les parece? Muchas veces nosotros hemos escuchado cientos de prédicas, hemos escuchado y hemos ido a estos estudios, a estos grupos, pero quizá nuestras convicciones no se acercan un poco a lo que esta mujer hizo. Me llama poderosamente la atención sus convicciones. Dice en el versículo 11, yo sé, nuevamente ella dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y por qué? Porque los cananeos tenían muchísimos dioses. Ellos creían en muchos dioses y tenían dioses para todo, tanto aquí en este plano como sabían que en el cielo había otros dioses. Pero ella dice, yo sé que el Señor es Dios de dioses. Para ella ya había aceptado, ya había tomado a ese Dios como su Dios. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal. Quiero que me den como garantía una señal. Y por eso está esto aquí. Un listón escarlata. Algunas mujeres que conocen un poco más de colores van a decir, no, eso no es escarlata, es un vino tinto vermellón, no sé, pero fue lo que encontré, y tómenlo como un cordón escarlata. Vemos aquí que quizás Rahab era la vergüenza de la familia, era esos familiares que precisamente nosotros no presentamos ni estamos orgullosos de ellos.
Posiblemente, y según el relato, parece que no vivía con sus padres, pero lo que sí nos queda claro es su amor por la familia. Ella perfectamente hubiera podido decir, sí, ok, listo, yo les doy esta información, yo los resguardo mientras que los oficiales vienen a buscarlo porque se enteraron de que había unos espías. Deme tanto de dinero, deme tantos dólares, yo me quedo callada, ustedes se van y todos están contentos. O ella hubiera podido decir, asegúrenme a mí que cuando ustedes vengan, yo puedo salir con ustedes. Pero vemos a una mujer de una conducta muy comentada. Hace un tiempo yo escuché una entrevista de una mujer, una mujer que se había convertido en misionera, que había sido precisamente prostituta. Y ella decía algo que me pareció interesante, decía, se les llama mujer de vida alegre o mujer de vida fácil. Y cuando ella contaba lo que había pasado, no había nada fácil ni nada alegre en su oficio. Quizás esta mujer, quizás Rahab, estaba atrapada en ese mundo por su familia, porque si algo nuevamente nos queda claro es el amor que ella tenía por la familia. De hecho, intercede, y no solamente por sus padres y sus hermanos, sino por algunos allegados a la familia. Podemos ver aquí un gran corazón que Dios ya estaba transformando. Ahora, ¿cuál es la honra en esta historia? Mateo, que fue como inicia esta serie, viendo la genealogía de Jesús, dice: Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab; Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth; Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. ¿Ustedes se acuerdan hace 8 días con quién se casó Ruth? Con Boz. Y aquí aparece Boz. Es decir, que Rahab fue la segunda suegra de Ruth. Imagínense cómo Dios hace, cómo Dios une estas historias para hacer una historia mayor. Y aquí yo puedo ver a dos Rahab o Rahab, como quieran llamarlo, las dos son válidas. La primera, la prostituta, la que tiene un centro de prostitución, la que los hombres van a tomar sus favores, inclusive soldados o inclusive gente del gobierno. Pero ahora veo otra Rahab, la que germina o la que brota cuando Dios se acerca a su vida. Una mujer que decide romper con su pasado, que decide cambiar, que decide salvar a unos hombres, sus enemigos, pero también salvar a su familia. Y en la vida de Rahab podemos ver lo que siglos más adelante diría Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Uno de los versículos que más me encanta, porque cuando podemos ver la historia de cada uno, podemos ver allí una creación nueva. Y eso es lo que Jesús quiere y vino a hacer a esta tierra, a proveer para nosotros esa fe para crear criaturas nuevas. Con Dios en tu vida, tu pasado no define tu futuro. A través del tiempo que he podido estar en este ministerio, uno puede ver esas vidas transformadas, esas historias que forman parte de esta historia. Y es por su gracia, no por las obras. Esta mujer fue perdonada y fue transformada por gracia. Y es increíble cómo Dios rompe nuestro concepto de las personas que se deben salvar y cómo se deben salvar a través de esta mujer. Me encanta que aparece en la genealogía de Jesús y que aparece como Rahab la ramera. Y no es por la etiqueta, o no es por su oficio, porque Dios no etiqueta, Dios cambia personas. No va a decir Fernando el mentiroso, Julio el hipócrita, Juana la adúltera. Para Dios solamente hay corazones. La historia de cada persona son corazones. Mi historia
cambió a raíz de ese encuentro con Dios. Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier momento y de cualquier manera para escribir nuevamente una historia. Me encanta la frase que nos recordaba Tuto el domingo pasado. Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. ¿Cuántos renglones hay torcidos que necesitan la mano de Dios escribiendo? Como nos recordaba Pili, Jesús y su palabra, amistad e influencia. Por eso es que en la Confra nosotros tenemos esos 3 pilares, porque es a través de ellos que nosotros podemos contar nuestras historias transformadas, quizá en renglones torcidos, con la mano de Dios escribiendo derecho. Dice en Hebreos 11:31, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y Hebreos 11 se conoce como el salón de la fama de la fe. El salón de la fama de la fe. Allí aparecen los grandes hombres de la fe y grandes historias en cada uno. Y sabían que solamente hay 2 mujeres que se nombran allí en ese salón de la fama. La primera es Sara, por su condición de estéril y por el milagro que Dios hizo al traerle un hijo a una edad avanzada. Pero la segunda es Rahab, por su fe y cómo transformó su fe en hechos. Quizá de pronto nosotros podemos pensar, no, pues mi vida no tengo nada vergonzoso, nada que ocultar, mi historia es transparente y chévere por eso. Me alegro y gloria a Dios por eso. Pero permíteme decirte que toda transgresión y toda desobediencia de lo que hagamos o no hagamos de la palabra de Dios se llama pecado. Y ante el pecado eso debe avergonzarnos delante de Dios. Cuando Jesús hizo el sermón del monte, por eso dijo: dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu. Y no es porque tu espíritu estuviera pobre, sino reconocer la necesidad que tenemos delante de Dios de su perdón, de transformar nuestra historia. Y también decía: dichosos o bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero no los que lloran porque la novia los dejó o el novio los dejó, sino porque lloran su pecado delante de Dios. Vemos aquí una historia transformada. Ahora, Santiago también en su epístola nos habla de esta mujer. Dice Santiago 2, 25, 26. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí es importante una palabra, la palabra que se traduce como fe. Si me pueden dar la siguiente imagen, por favor. La palabra pistis es importante, es traducida como fe o creer que. Significa una convicción que resulta en una conducta. Una convicción que resulta en una conducta. Es decir, para los judíos y para los nuevos creyentes, los cambios eran evidentes al ver la relación con Jesús. Nuestra vida debe inspirar esos cambios. Debe haber cambios en cada uno de nosotros, con Dios en nuestra vida, con Dios obrando en nuestra vida. Josué 2:24 dice: el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Este fue el informe que presentaron los 2 espías delante de Josué. ¿Recuerdan quién dijo esas palabras? Rahab fue la que las dijo. Ellos quizá necesitaban escuchar eso para llevarlo, ese informe. No fue un informe original de ellos, fue lo que Rahab les dijo directamente. Esta mujer entonces nos enseña un cambio radical de vida.
Puedo pensar en John Newton, un inglés marinero, cuya fama era escribir cosas prosaicas con un lenguaje vulgar, y asimismo él hablaba. Él se convirtió en mercader de esclavos, traficaba esclavos y los azotaban y les daban muy mala vida. Pero este hombre, posteriormente, cuando su vida corre peligro, cuando ve en repetidas ocasiones cómo Dios pudo haberlo salvado, su mamá en su niñez le había hablado de las buenas nuevas, le había hablado del Evangelio. Pero este hombre, a través de esos momentos críticos en su vida, decide cambiar y entregar su vida a Jesucristo. Y se convierte en el escritor de himnos, uno de los escritores de himnos más famosos. Y uno de sus himnos más famosos es Sublime Gracia. ¿Han escuchado Sublime Gracia? Es uno de los himnos más traducidos, más cantado en Estados Unidos, es casi que un himno oficial. Y él escribe lo siguiente: Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Al final de su vida, ya cerca de los 82 años más o menos, escribe lo siguiente: mi memoria está casi desaparecida, pero siempre recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador, pero Jesús es un gran Salvador. Increíble que este hombre que haya compuesto este himno haya tenido este estilo de vida o haya sido esta persona. Y esa es la historia que Dios escribe en las vidas de nosotros. Historias que impactan. Quizá tu historia de pronto dices, no, mi historia es normal, es sencilla, pero de alguna manera va a impactar a tu familia, va a impactar a tu entorno. Nadie puede seguir igual después de conocer a Jesús, después de estar con Dios como Rahab. Más adelante, en el capítulo 6 de Josué, vemos cómo fue la conquista de Jericó. ¿Se acuerdan? Y son versículos también muy, muy conocidos. Dice que durante 6 días dieron la vuelta a las murallas, porque era una ciudad muy importante, pero una ciudad también muy corrupta, donde por eso Dios había enviado juicio, porque tenían unas prácticas y unos ritos, incluso sacrificaban personas. Dice que durante 6 días iban a rodear la muralla, y el 7º día iban a pasar con trompetas y con el arca del pacto, y cuando empezaran a sonar las trompetas, todos iban a gritar duro. ¿Recuerdan eso? Desde niños hemos escuchado. Y ahí los muros se cayeron. Y yo pensando o reflexionemos sobre esto, ¿por qué Dios desde el principio no hizo eso? Sin necesidad de ir a buscar a Rahab, sin necesidad de que estos espías llegaran allá y tomaran ese contrato con esta mujer. Porque en su gracia Él tenía una historia mejor que escribir, una historia más grande que escribir. Y efectivamente, Josué dice en el versículo 25 y la conclusión de los espías: así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Esta mujer dejó su tierra, fue con su familia y su vida cambió totalmente. Vivía con el pueblo hebreo, aceptó y tomó al único Dios que la transformó. Y ella, cuando los soldados estaban allí, dice: yo quiero que me den una garantía, yo quiero que me den una señal, porque era un pacto. Y ella pidió que le dieran algo, una señal, para saber que ellos iban a respetar su vida,
su casa y su familia. Los soldados le dijeron: vamos a darte este cordón escarlata y tú lo vas a amarrar a tu ventana, al marco de tu ventana, y esa va a ser la señal que nosotros no tocaremos ni a tus bienes ni a tu familia. Algunos teólogos del primer siglo hallan un gran parecido o una gran figura en la sangre de Cristo en la cruz con ese cordón escarlata. Y podemos pensar, ahora que viene esta Navidad, que recordamos que Jesús vino y que no se quedó como ese niño, sino que creció, fue a una cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Que pensemos en esta Navidad que hay un cordón escarlata, que hay una vida entregada por nosotros para que nuestras vidas se transformen en historias de una historia mayor que van a cambiar historias. Como conclusión, podemos poner lo siguiente: se llega a ser parte de la familia del Señor solo por su gracia. No depende de la historia personal, porque no es por méritos. Tu vida no marca tu destino. No importa quién tú hayas sido, no importa quién fuiste. Lo que importa es lo que seas después de haber aceptado y recibido a Dios. Después de haber pensado en ese cordón escarlata, en esa cruz. Dios ve y conoce nuestro corazón y allí quiere escribir una nueva historia, no importa nuestro pasado. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, su historia, esa historia mayor, la historia de la salvación que lo cambia todo, le da sentido a nuestro existir. Por eso celebremos Navidad, el nacimiento de la persona más importante en la historia. En la familia de Jesús hay un lugar para ti, hay un lugar para tu familia, hay un lugar para salvar, así como Rahab fue salvada por este pacto que hizo con estos representantes, salvó su familia. Oremos en esta Navidad y pensemos que aún ahí afuera, aún quizá en nuestra familia, hay muchas personas que no conocen de Dios. Hay muchas personas que necesitan conocer esta historia más allá de la apariencia de un pesebre. Jesús vino en forma humilde. Y cuando vemos un pesebre, quizá cuando niños vemos las figuritas, las vaquitas, pero realmente fue algo vergonzoso, algo humillante, nacer en medio del estiércol de las vacas, de los animales, en medio de la paja, en una noche fría y sin unas paredes que lo protegieran. Pero fue una historia que terminó en una historia mejor, en nuestra salvación. Quiero invitarles a que oremos, por favor. Señor, damos gracias hoy en esta mañana por esa historia. Primero la historia de Rahab, Señor, que aparece en tu genealogía. Porque a ti no te avergüenza, tú no escondes nada, Señor. Y porque tú tienes un lugar para cada persona, no importa lo que haya hecho, no importa su pasado. Tú ves nuestros corazones y ves como en Rahab, ese corazón que estaba dispuesto a amarte con una convicción fuerte, con una convicción férrea, Señor. Padre, gracias por cada persona a la que tú has podido transformar y cambiar su historia, cualquiera que haya sido su historia. Te pedimos que podamos seguir siendo de influencia a un mundo, Señor, a un mundo que necesita cambiar, que necesita precisamente cambiar sus historias y para que tú escribas una historia mejor, para que tú escribas derecho en renglones torcidos. Gracias por este día. Bendice, Señor, a cada persona. Bendícenos en esta Navidad y que más allá también de celebrar y de estar en familia, podamos pensar de que tú quieres seguir cambiando historias para que formen parte de una historia mayor. Gracias, Señor.
en Cristo Jesús. Amén.